The Daily Journal. Hola, ¿qué tal? Hola, Juan Barreto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Oye, qué chaparrón el de estos días. Sí, señor, ¿pero qué? ¿El que te cayó encima por lo que dijiste? ¿O La el otro? el ron no tiene chapa, el chaparrón. Qué chiste tan malo. ¿Hasta cuándo, Juan Barreto? Pero Eso me recuerda una cónchale, canción, vale. Chaparrón, 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 sí. Chaparrón. Chaparrón, No, esa parodia de agua el fue que... realmente terrible, ¿no? Pero más que por el agua como tal, por las condiciones de nuestra ciudad, Sí, Juan, porque Caracas pues es una ciudad que, bueno, aquí se genera mucha basura, hay déficit en el mantenimiento de torrentera, boca de visita, sí, etcétera. sí. Se ha desmantelado pues esa estructura desde hace mucho tiempo y aquí cuando desaparecieron los gobiernos parroquiales se vulneró de alguna manera la eficiencia de la organización popular en ese sentido, porque eran gobiernos Sí, claro. parroquiales que tenían Yo una no función. sé, yo no sé ni Luego se cómo se sustituyeron por unas llaman instancias que cómo se llaman los concejales de Caracas. Yo no sé. no, Antes yo eran tampoco. figuras de la Sí, ciudad. señor, eran tipos Pero conocidos. además, Vladimir, Nómbrame fíjate, un concejal. eh, yo no me dejo mucho aconsejal, por eso me No, equivoco ¿verdad? tanto. Sí. Ah, sí, ya, Mira, ya me doy cuenta, sí. sí, Y tu problema no es municipal, sino no, no, global. global, sí. Sí. Mira, Es más, nómbrame 5 ministros. 5 ministros, yo me acuerdo que Chávez los llamaba excelentísimo ministro, porque eran lentos y todavía Ujú, son. Mira, tienen tiempo que no dragan el Guaire. ujú, Había una máquina dragadora ujú, que la vendieron como chatarra en Panamá. No voy ujú, a decir quién lo hizo, ujú. porque, bueno, ¿Te vas a tragar eso? sí, no me voy a dragar eso. Mm, El Guaire tiene una profundidad ujú, y se acumula sedimento, como el sarro que se le pega en los dientes a ujú, la gente, ¿no? Y hay que hacerse la limpieza dental de vez en cuando. Bueno, el Guaire hay que dragarlo. mm, Y yo no sé si lo han dragado. Yo no he visto pasar la máquina dragadora. mm. Y aquí que anuncian a cada rato cualquier cosa que hacen o que dejan de hacer, eso no se está haciendo. Luego, fíjate tú, el Guaire fue creado para el tamaño de una ciudad, que ahora es mucho más grande, Ujú. y recibe, por supuesto, todo Pero lo... perdóname, te voy a corregir, Juan. El Guaire no fue creado. El Guaire Bueno, el nació. embaulamiento. El embaulamiento sí. Cualquier día El Guaire es primero que la ciudad. Entonces, claro, es verdad, ¿Mm? viste, caramba, me ¿Mm? estoy dando cuenta de Ese es eso. uno de los problemas, que es que creemos que la naturaleza se tiene que adaptar a los caprichos del ser humano y no el ser humano adaptarse a las condiciones de la naturaleza. Por eso cuando crecen los ríos, pues ellos no preguntan que si hay permiso para pasar o no. Si ese era mi cauce natural, yo vuelvo a donde quiero volver. Pasa con los ríos y con los hijos. Cuando crecen También, los hijos, cogen su cauce. Entonces también. tú lo vas a embaular, ¿no? Ah, El hijo sí, va a sí, hacer lo porque que te le dé la puede gana. terminar embaucándote con eso, Sí, ¿entiendes? sí, y qué Ahora, tú chaparrón. fuiste alcalde mayor o alcalde Nadie es metropolitano. perfecto, Nadie es nadie es perfecto, no, yo lo sé, ¿verdad? Ujú. Ajá. En ese momento se hizo algún diagnóstico de los problemas que se generaban en Caracas cuando Claro. con todas estas, cada vez que llueve, por ejemplo, los Bellomontes, la California, para no meternos, bueno, y ni hablar de lo que pasa en La Vega, lo que Mira, pasa en cuando Antímano, yo asumí etcétera. que el difunto, que en paz descanse, Alfredo Peña, que cuando yo trabajaba en el Nacional él era mi jefe de Ujú. redacción. Alfredo Peña fue alcalde y se llevó hasta los cuadros que estaban en la pared. Pero deja quieto ese señor que está ahí fuera, Pero no puede bueno, pero es defenderse, la Juan, verdad, coño. Alfredo, disculpa que diga eso, Pero pero ¿qué hay tiene que que ver eso con la sin vaina del Guaire? presupuesto. Entonces, yo agarrando la de la toma de posesión y tal, fue en diciembre, y cayó un palo de agua y la vaguada de la quebrada Nauco. Y Ujú, me tocó a mí con los bomberos a recoger muertos y tal. Por cierto, hay un video por ahí rodando que yo estoy peleando con una periodista colega de Globovisión. Yo tenía 3 días sin dormir recogiendo muertos. Y entonces le doy, un bombero se me pone a llorar y me dice, alcalde, mientras yo estoy aquí recogiendo muertos, mi familia yo no sé dónde está. mm. Y yo, ¿cómo no vas a saber dónde está? Bueno, porque viven en La Guaira y los estoy llamando y me dicen los vecinos que el río allá en La Guaira también se llevó un poco. Caray, y entonces y los bomberos no tenemos vivienda. Y yo le dije, tranquilo muchachos, que esta noche tienen vivienda. Y yo vi en el Rosal Plaza, unos edificios que están ahí en la salida del Rosal a la altura de Chacaito, unos edificios que decía se vende. Y yo me acuerdo que era 182, No 183 me digas que apartamentos. dijiste expropiese. Sí, pero lo pagué. O sea, tumbamos la puerta, asignamos, pusimos una mesa de trabajo y llamé a los propietarios y le dije, estos están incompletos, no están terminados, la alcaldía se compromete a terminarlo, véndemelo. Y quedaron muy felices, incluso el Ujú. acto de entrega fueron.
Bueno, pero esa es otra historia. Lo que te estoy diciendo es que ahí hicimos en ese momento un estudio de las deficiencias de Caracas. Mira, un problema que tiene Caracas, por ejemplo, el Cementerio, La Vega, esos barrios consolidados que tienen tiempo, que los tubos de recolección de aguas servidas, que también las llaman aguas negras, son pequeños para la el caudal. densidad, para el caudal, y Claro. se revientan. Y cuando caen esos palos de agua, como hay sucio en la calle, también se tapan. Habría que hacer un trabajo de ingeniería mayor en Caracas. Pero sobre todo de recolección de la basura, porque si los tubos son pequeños y el agua los desborda y encima de eso vienen con basura, Sí. porque han fallado los sistemas de recolección de basura termina en siendo la ciudad, como el son mundo insuficientes. político, eso termina siendo insuficientes. Sí. Ahora, buen palo de agua también el que Jorge Rodríguez le tiró a Ecarri, ¿verdad? Oye, pero, sí, pero vamos a pasar para allá tan rápido, ¿sí? No sé, si tú quieres seguimos hablando. Pero ya va, pero otro poquito, porque quiero decir algo con respecto a eso, fíjate. Yo pienso que nosotros tenemos que, en Caracas, bueno, los caraqueños, preocuparnos porque yo soy nacido en Caracas, yo soy nacido en el cementerio en la parte de afuera. Yo nací en el cementerio, yo claro, yo nací en la parte, exacto, ¿ves? Y yo nací en la maternidad Concepción Palacio. Yo nací en el clínico, porque mi papá... Y nací en esta ribera del Arauca Vibrador también. Y esta oficina están ahorita en la ribera del Guaire. Sí. Yo estaba aquí cuando estaba lloviendo y yo veía cómo subía el nivel del Guaire. Yo decía, lo que falta ahora es que muere por amojado. Bueno, imagínate. Entonces, yo sí creo que hay que ver, por ejemplo, el asunto de las competencias, o sea, ¿verdad? Y de los recursos de la ciudad. La ciudad, bueno, necesita un presupuesto adecuado. Claro, no hay plata, lo que tú quieras, pero Caracas necesita una gran inversión. Por ejemplo, allí alguien decía en estos días, y creo que tienen razón, caramba, se ocupan de limpiar murales, pero no se ocupan de limpiar las bocas de visita, las torrenteras, las alcantarillas. ¿Tú te acuerdas que el cuento de Juan Vicente Gómez, ¿no? Que le dijeron una vez unos ministros, mire, presidente, que hay que hacer unas cloacas aquí en Guárico, en tal sector, y que hagan una Plaza Bolívar. Presidente, pero lo que le está pidiendo el pueblo son cloacas. La Plaza Bolívar la ve todo el mundo todos los días, la cloaca no las ve nadie. Entonces pareciera que hay algo de eso. Lamentablemente. Lo que pasa es que aparte de eso también hemos tenido problemas con los alcaldes que hemos tenido, que muy pocos han tenido, digamos, esa conexión con la gente. Mira, fíjate, yo reivindico de alguna manera lo que fue la gestión de Aristóbulo, porque la conocí de cerca, ¿verdad? Y es un tipo que a las 2 de la mañana ve un bote de agua y ahí estaba el hombre. Julio Monte, estaba la gente ahí, ¿ves? Pero creo que también la alcaldía se ha debilitado, porque bueno, cuando tú ves unos obreros recogiendo basura, aquí, ya te iba a decir que Juan Barreto, cuando tú ves unos obreros recogiendo basura con una sábana, chicos, o sea, mientras los municipios Chacao, Barú, tienen mecanismos de recolección mucho más modernos, menos denigrantes. Yo veo en las redes sociales que me critican, tú fuiste alcalde, ¿qué vas a decir? Yo era alcalde metropolitano, alcalde mayor. Alfredo Peña no le critican que no hizo nada, ni a Ledesma, ¿no? Pero a mí sí. Fíjense ustedes, la competencia de la alcaldía metropolitana era, porque le eliminaron, la coordinación y articulación con las otras alcaldías. No tiene competencia de recolección de basura, no tenía nada. Y sin embargo nosotros creamos una corporación de servicios que era la que sí... Pero te la pasabas peleando con Leopoldo López y con el otro. Me pasaba peleando con ellos porque no le pagaban a la alcaldía los impuestos. Y, nada personal, yo soy así, peleón. Y te la pasas en eso, Juan. Sí. Chamo, como tú estabas en el liceo, tú eras de los que te decía a los chamos, nos vemos a la salida. Pero tú sabes que yo aprendí a pelear porque éramos muy pobres y yo vendía dulcitos en la puerta de la misma escuela donde estudiaba, Guillermo Delgado Palacio, en la calle 12 Vijas, arriba en el cerro de los Jardines del Valle. Y mi mamá hacía Catalina y su Catalina la O. Y yo con una cesta como la de Caperucita, para que usted se lo imagine, vendíamos dulcitos. Y los muchachitos grandes me querían apilatar y robar. Como el lobo. Entonces yo todos los días, bueno, no todos, pero casi todos los días, yo tenía que darme unos carrizazos con algún muchachito. Y yo creo que me quedó eso de Pambelé, que era mi ídolo. Pambelé, ¿te acuerdas de Pambelé? Claro, sí. Se cayó de Tulio, Rafito Cedeño. Bueno, esa es mi época. Ahora, yo quiero hablar de lo de Carlos. Yo pensé que tu ídolo era el Che Guevara, Carlos Marx. Fíjate que a mí el Che Guevara nunca me gustó. El Che Guevara me parecía como el Zorro, ¿no? Un pequeño burgués radicalizado. Sí. Pero además el Che Guevara tenía la cosa de que con Venezuela tenía una fijación. De hecho, que quería dirigir el Partido Comunista aquí en la guerrilla. El PCB no lo dejó, lo mandó por el Carrizo y entonces el Che Guevara prefirió... Bueno, los cubanos reconocieron fue al partido Douglas Bravo. Sí.
Entonces tú pasaste de vender dulce a meterte en la Liga Socialista, Sí, para seguir mira, peleando. si yo no me meto en la Liga Socialista, yo fuera más malandro de lo que soy. Yo decidí ser lo que soy y bueno, y cultivarme un poquito, estudiar. O sea, que en la Liga más o menos te corrigieron. La Liga me corrigió porque me dio unos valores, ¿no? Muchos de los cuales hoy me parecen graciosos, pero me dio disciplina, me dio lealtad, me dio compromiso con la gente, canalizó la rebeldía que yo tenía por dentro. Si yo no me meto a esa corriente, que éramos maoístas. Imagínate tú, Imagínate este tú, señor con ese Sendero libro Luminoso. rojo, qué fastidio. Sí, sí. Como citando una frase de Mao Zedong, pero además yo no las entendía, pues yo creo que él las decía en chino. Sí, Entonces, sí, coño, la pero vaina es además Vladimir incomprensible. Villegas Yo me era hablaba en prosoviético. ruso, me hablaba en Sí, ruso. entonces él hablaba chino y yo hablaba ruso. Sí, hacia Villegas no traducía. Sí, no, ella no, porque ella era nacionalista. Sí, por eso no Ya traducía en esos entonces, puntos. imagínate, entonces... No, ya no andamos en ya no- eso. ya, eso pero era quedaron cosas valores, del pasado, principios, cosas quedó del pasado. lealtad, quedó el compromiso con la gente y aprendí mucho organizativamente. Pero que yo ahora- te veía pegando fichas, me Sí, acuerdo mucho de eso. bueno, y seguido por la policía desde que era chiquito. A mí me desaparecieron cuando el secuestro de Nijao, 17 días, yo era menor de edad. Pero yo ¿Te era jefe desaparecieron? Sí, me tuvieron ahí en la DICIP que estaba, ahora es la DIGESIN, ¿no? Sí. Me tuvieron allí En la DIN. en la DIN, preso. Y como un muchachito. no dijiste ni how. No dije nada, porque además no sabía No nada. sabías Yo tenía nada. mucho tiempo, porque iba a saber yo. Yo era el responsable de. Bueno, de eso es educación un tema media, muy grueso. Imagínate tú. Fue muy grueso. Pero bueno, vamos a hablar de Carrie, ya que tú querías hablar de Carrie. Sí, que le echaron ese carry. No, porque bueno, se parece que se carriló y entonces se salió de la línea oficial. Sí. O no sé, optó por pensar con cabeza propia, ¿no? Sí, Digo yo, sin estar muy de acuerdo yo con lo que puede estar diciendo, si yo no estoy de acuerdo con el asunto de la privatización, tengo mis dudas con respecto a eso, ¿verdad? Pero yo reivindico el derecho del señor Ecarri a decir lo que piensa y a buscarse un asesor que le proponga una tesis sobre el tema y que defenderlo y que se discuta todo eso, ¿verdad? Sí, Tú no puedes estar por la vida como la reina de corazones cortando la cabeza a todo el mundo que piense distinto. Porque aquí estamos fregados, los dos extremos tienen eso, chicos. Sí, se parecen en eso. Los actores del gobierno, Ujú. como que se le metió en los huesos, en la sangre, el autoritarismo. Eso Y mismo ellos día yo creen un comentario que la dice. Asamblea Nacional es una célula del PSUV. Claro, no, y es una especie de coro en el cual pues hay que seguir una partitura y hay del que levante la mano para pedir la palabra para Y hablar. por eso actúan sin decoro. Ujú. Quieren que sean decoro, pero... Pero no son todos, pero no puede, del- todos pueden del ser de Estado coro porque hay gente que falcón, son de Trujillo, otros que es son de... verdad. Entonces, el coro, chicos, coro en la mañana, coro todo el día. ¿Qué estamos hablando, Vladimir? De Carrie. De Carrie, claro. Sí. Vamos a reencarrilarnos. De Carrie. Entonces, fíjate, Carrie ha hecho un planteamiento y yo no sé cuál fue el callo que pisó, pero lo cierto es que, bueno, el asunto de la dolarización es algo que está en la boca de todo el mundo. Sí, Si todo el mundo quiere tener dólares. Sí, y además puso sobre... Dime tú, por ejemplo, si te van a pagar algo, te lo van a pagar en divisas, te lo van a pagar en bolívares. En Bolívar no se divisa cuánta No se cantidad de bolívares tiene que haber. Ese es otro punto. Todos los días se devalúa el bolívar con relación al dólar. Va a llegar un momento, ya la gente paga por cachea, paga por transferencia, porque el bolívar como moneda de libre circulación en las calles se acabó. Claro, y eso es algo muy extraño que tú veas un precio en bolívares. Los precios los ves fijados en dólares. En dólares. ¿Verdad? Entonces, el Banco Central, bueno, también da sus informes y, bueno, lo que revelan esos informes es la debilidad del bolívar, cuando los da. Hay propuestas, la de Carrie me gusta en un sentido, que pone sobre la mesa el debate. Y hay propuestas, yo le he escuchado a Manuel Sutherland, a otros economistas, propuestas, por ejemplo, una que yo creo que también habría que discutir es crear una nueva unidad monetaria que tenga paridad con el dólar y que se mueva. ¿Y cómo la llamarías tú? Bolívar pana. Bolívar pana. Sí, porque Bolívar es un pana, hay que reivindicar a Bolívar, ¿no? Porque una facción del país se apoderó de Bolívar y entonces los bolivarianos y no sé qué cosa, ¿no? Y entonces a alguna gente le da como cosa con Bolívar, que Bolívar no es militante del PSUV. Simón Bolívar. Yo le pondría Bolívar real. Bolívar real, ¿verdad? Bolívar real, porque no realista, real, ¿verdad?
¿Por qué? Porque tiene que significar real. O sea, lo que no puede ser, Oye, qué el buena bolívar no puede ser una moneda que se traduzca en pobreza, en algo devaluado, porque ese es nuestro héroe de la patria, a pesar de que algunos no lo quieran Sí, recordar, no sé. pero Bolívar sigue siendo la figura histórica más importante de Venezuela y seguirá haciéndolo por, bueno, décadas y décadas y décadas, ¿entiendes? Sí, Aunque la mucha gente historia lo relativice consagra. eso. Sí. Entonces, eso podría ser, creas una nueva unidad monetaria, eso lo hizo Brasil lo hizo. Brasil, Venezuela lo ha hecho varias veces cuando Ujú. creó el Bolívar Claro, fuerte. pero eso fue, imagínate, todo ese pobre Bolívar Sí, fuerte le dio gripe y ya, sí, casualidad no sí. se murió. No, Entonces, bueno, el no, de Bolívar verdad que ya, eso del Bolívar fuerte, Juan, me perdona, pero yo creo que fue un mal chiste. bueno, peor fue el chiste que yo hice que me cayeron a trompadas en las redes y el mal chiste del Petro. Ujú. Petro, pero no Petro el presidente de No, el de Colombia, aquí. el de aquí. Ujú. Que todo el mundo lo recuerda como un mal sueño. ¿Qué pasó con el Petro, el salario Ah, en no, y exacto, Petro? que el salario en Petro, las prestaciones en Petro, ¿verdad? Pero fíjate tú, ese asunto, Petro, fíjate tú. Petro, fíjate, así es. Entonces había una especie de petrofilia Ujú, y ahora hay una petrofobia, ujú. ¿verdad? En Colombia, bueno, ganó la petrofobia. Ganó la Petro, Pero sí. fíjate, el asunto, por ejemplo, de hablar de dolarización es lo mismo que hablar de privatización. Hay gente que cree que la dolarización puede ser la panacea, ¿verdad? Exacto. En un país donde el bolívar está destruido, bueno, la dolarización es una alternativa que alguna gente lo ve con interés, porque dice, bueno, si esa es la forma de yo protegerme de la inflación, que me paguen en dólares, ¿verdad? Igualmente pasó con el cuento de la privatización. Yo recuerdo, mira Juan, y tú tienes que acordarte, los obreros de Sidor aplaudiendo cuando Chávez dijo que iban a nacionalizar Sidor. Sí. Porque los que privatizaron Sidor le roban el salario y que le iban a pagar no sé cuánto. Bueno, vale, la peor tragedia que le pudo haber pasado a los trabajadores de Sidor fue la estatización de Sidor. Sí. Lamentablemente, oye, vale, porque fue muy mal conducido eso. Yo creo que Y terminaron quebrando esa empresa. Bueno, caramba. hay una frase de Anthony Giddens, un intelectual canadiense, que él dice, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Sí. Ni la estatización es una panacea, ni la privatización es una Tampoco. panacea. ¿Cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio, para empezar, tendría que ser un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno. Que no privatice al Estado ni estatice lo privado. Sí, pero ¿qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué es contra lo que la gente realmente está en contra? Que una facción del país, de manera patrimonialista, maneja al Estado privatizándolo. Es decir, se cogieron al Estado. El Estado se lo cogió un sector de la Se lo agarraron, mejor se lo decir. agarraron para Sí, para que se entienda más lo claramente. privatizaron. Eso no fue que la estatización y las expropiaciones, ya va, ¿sabes dónde hay expropiaciones? Yo estuve una vez en Boston. Juan, espérate, antes que nos vayamos tan lejos. Algo que tiene que ver con eso que tú estás diciendo, para A mí no reforzarlo. me esté tocando la mano delante de la gente. Bueno, vale, el flu, el palto bueno, ese. está bien, así el palto sí. que te tienes que acomodar el cuello. Vístete bien, Juan. Niña, puede decir que hablan mal de ti si tú no te acomodas. ¿Cómo van a hablar Es que no bien de tienes, ti? no tienes acomodo. Mira, Juan, Que por ejemplo, hablan mal. cuando a la gente le sacan, te dimos el CLAP, a este le dimos un crédito, a este le regalamos una vivienda, se la regalamos, no, se la damos y si se porta mal se la quitamos. O sea, esa es la peor forma de privatización Pero que hay. supuesto. Porque es hacer de lo público tu coto privado. Y eso es terrible. Instrumento de poder. Mira, en Estados Unidos. Eso me recuerda a algo, una frase que alguien dijo, no sé quién fue que la dijo. Yo creo que alguien que tú quieres mucho, que dijo, expropiar es robar. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Si tú expropias para cogértelo para ti, como Ajá. han hecho muchos funcionarios públicos, mira, expropian casas, edificios. Aquí en Caracas hay un funcionario que hizo eso, expropia, y entonces se lo adjudican a fundaciones, se lo adjudican a instancias, asociaciones civiles que son de familiares de ellos. Y entonces después esa fundación los pone en venta y ellos lo compran y utilizan al Estado para hacer operaciones que los favorecen económica y financieramente desde el punto de vista privado como individuo. Oye, pero qué eso bueno. lo hacen. Pero gente con ingenio, ¿vale? Así, con el ingenio del mal. Con el ingenio del mal. Entonces convirtieron el aparato del Estado en un instrumento de sus propios beneficios e intereses. Y la gente cuando ve eso dice, no, lo público es malo, es perverso, porque beneficia a una costra, a una capa.
Claro. Entonces, bueno, mejor es que sea privado. Pero es que lo que pasa aquí es que todo lo público se privatizó, se lo cogió Claro, una gente. pero es que, perdona, por ejemplo, PDVSA puede tener las fallas que tuvo el periodo meritocrático, lo que sea, pero PDVSA es una empresa que funcionaba. El Metro de Caracas, siendo una empresa pública, funcionaba. La CAN TV hasta que empezaron a echarla a perder para privatizarla, ¿verdad? Que tú levantabas el teléfono y bueno, para agarrar línea costaba muchísimo. Tú no marcabas el 19 para que te dieran la hora. Sí, Yo hacía eso sí. acá rato y llegaba la Sí. factura altísima. Sí. Porque daban la hora. Yo me acuerdo que creo que había una gaita de José, lo creo que levantaban el telefonito, entonces, como no caía la línea, decía, ¿quién es el más bonito? Tú. No, y la canción de pop y el telefonito. Es una necesidad. Grabada, otra grabada. Ah, no, llamada tras llamada. Sí, es otra cosa. La grabada del SEBIN, el DGCIN, que graban todo. Sí. Tenía una disquera. Bueno, pues eso es una cosa, eso lo han hecho todos los gobiernos, chico, ¿verdad? Todos los gobiernos han grabado y eso es grave. Pero ojalá graben este programa y lo vean y lo disfruten. Y lo vean y lo disfruten, así es. Entonces, mira, ese asunto de la privatización, dolarización, son temas para el debate público. O sea, tú no puedes, o sea, aquí, por ejemplo, fue un error gobernar la economía con represión. Tú no puedes gobernar la economía con la policía política. Tienes que gobernarla con reglas claras, como dicen los empresarios. Tienes que gobernarla con un banco central autónomo, porque eso es lo otro. O sea, la Constitución dice que el Banco Central tiene que ser autónomo. La Constitución dice una cosa que parece un pecado del día de hoy, que la Contraloría General tiene que controlar el gasto público. La Contraloría, la Constitución dice que la Asamblea Nacional tiene que controlar al Poder Ejecutivo. Sí. Y también tiene que generar... ¿Desde cuándo la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional no te interpela a un funcionario? ¿Desde cuándo la Comisión de Contraloría de la Asamblea, pues? Bueno, ¿de cuándo no interpelan a un ministro a un aquí? Ministro. Una interpelación. Yo fui reportero y además fui diputado. Y mira, los ministros iban a la asamblea. Y la interpelación era considerada era una oportunidad para que ellos defendieran su postura. Era parte de la cultura. Y a veces política. llevaban su barra. ¿Ves? Pero eso hay que volver a ello. ¿Ves? No ver la interpelación como una especie de irrespeto a la majestad de un ministro. No vale, esa es una competencia, además una obligación del Parlamento. Si aquí, por ejemplo, la Fiscalía, la propia Defensoría del Pueblo, hubiesen cumplido con su papel, muchas de las aberraciones que estamos viendo el día de hoy, Juan, no se hubiesen producido. Esa cuestión de presos políticos. Mira, en estos días yo entrevisté a varios familiares de presos políticos y la esposa de uno de los presos decía que a su esposo le colocaron una bolsa y dentro de la bolsa había unas ratas vivas allí, en los pies, ¿vale? Bueno, imagínate. Los romanos eran tan crueles. ¿No? No, vale. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde estaba en ese momento la Defensoría del Pueblo? Sí. ¿Verdad? ¿Dónde estaba la Fiscalía General de la República? Que en su momento, bueno, uno pasó de aquí para allá. O sea, pero además, Scarry, pues porque estamos hablando de Scarry. Sí. Scarry quiso... Sí, vale, sí. Hablando, ¿tú tienes lápiz aquí? Quiso un debate y le salieron con un bate. Sí. Esto no es un lápiz. Es una deformación. Déjame explicarle a Vladimir cómo funciona esto. Se llama bolígrafo y se le da aquí. Sí, pero es que yo estaba preguntando por un lápiz, porque el lápiz es como más auténtico. Sí. Sí, además, este es un lápiz. Ah, verdad, el Carry tiene un lápiz. Esto no es un lápiz, esto es un pencil. Sí. Entonces, bueno, le clavaron el lápiz en el ojo. ¿Qué es eso, pana? Sí. Bueno, Carry, solidaridad contigo, no con tus ideas. De eso se trata, o sea, la libertad de hablar. Por ejemplo, los diputados, según la Constitución también, porque aquí lo que pasa es que la Constitución está tan engavetada que hay que recordarle algunas cosas que dice, que los diputados deben actuar de acuerdo a su conciencia. No lo que les indique el partido, un jefe de una fracción, el reglamento no sé qué, del interior y de la otra pieza, no sé qué cosa del debate. Sí, o sea, del debate, ¿entiendes? O sea, el reglamento interior y debate de la Asamblea Nacional, los reglamentos que ha tenido esa Asamblea durante el control del PSV que ha tenido sobre esa Asamblea, son reglamentos anticonstitucionales, ¿vale? Antidemocráticos. El control de los diputados. El control y sometimiento de los diputados. Exacto, pero además, entre otras... Yo digo que los diputados del PSU deberían hacerse un aparatico, así como para cargar los celulares, que hay un brazo aquí que le sostenga el brazo aquí, así, o un yeso, ¿no? Así es. Exacto, y algo aquí para no que se dormido de tanto fastidio, debate, una asamblea en la cual tú no puedes hablar, que se trata de un parlamento. Se supone que el parlamento es para hablar.
¿verdad? Yo creo que era parlamentarse, Parlamentarse también, ¿entiendes? parlamentarse también. Entonces, mire, tantas cosas que hay como que poner en el tapete en materia de democratización de la sociedad, porque tenemos el reflejo eso del gran jefe, el gran gendarme. Entonces, el presidente del TCJ es el que manda más, el presidente de la Asamblea es el que manda más, el presidente de la Cámara Municipal es el que manda más. O sea, estamos en un país que tiene el presidencialismo alborotado hace muchos años. El ¿vale? caudillismo. El caudillismo. Ojalá fuera presidencialismo. Mira, por cierto, hablando de todo como los locos, un poquito de esto, un poquito de aquello. Enrique Márquez, después de 7 meses de ausencia del espacio político público, apareció con un discurso que ha sido discutido en las redes sociales, le cayó encima eso que llaman el enjambre, ¿no? El enjambre comunicacional, le han dicho de todo, Enrique Márquez, incluso lo han acusado de amigo tuyo y de amigo mío. De amigo mío lo han acusado más, porque yo soy como más controversial, y lo han acusado de amigo de Claro, el ser amigo mío es un atenuante. Pareciera que los políticos no pueden tener amigos. No, porque si no, y menos 1 millón de amigos, ¿no? Sí, y así poder cantar, no me acuerdo cómo era. Y así más fuerte poder cantar. Poder más fuerte cantar. Entonces, no, así más fuerte poder cantar. Quiero aclarar para que Enrique no se vea contaminado por un personaje tóxico como yo. Enrique y yo tenemos una relación de respeto y de consideración como tengo con Ecarri, que lo acabamos de defender a él, no a sus ideas, como incluso con personajes del gobierno que los respetamos. Entonces, con todos los políticos uno se echa palo, conversa. Pero no te pongas a decir a la gente del gobierno que respeta porque le vas a echar paja. Sí, es verdad, sí, es verdad. ¿Entiendes? A María Corina, que le mando muchos saludos de aquí. María Corina, mi abrazo, mi respeto para ti. Me gusta eso. Me gusta. Mira, me gusta porque eso habla de lo... María Corina, yo lo que eso fue, es más, eso fue la semana pasada, eso ya pasó. 15 días. Bueno, mira, pero por si acaso queda alguien todavía por ahí, tú sabes, rezagado. Claro, pero está bien, pero mi respeto, María Corina. esa herida está cicatrizando, no la reabras. Sí. Déjala quieta. Hay un bolero que habla de la herida, bueno, pero no me acuerdo cómo. ¿Cuál no será? lo voy a cantar. No habla, mire, ya nos criticaron, se explotaron las redes sociales criticando que si yo volvía a cantar se iba a la luz, pues. Sí, no, fíjate tú que me amenazaste con cantar y llovió. Sí, sí. Sí. Entonces, pero tú podrías ser, tú debes tener una buena voz de tenor. depende con qué tenor Así, se digan las cosas, ¿no? Sí. Tienes el pantalón un poco Pavarotti. Pavarotti por detrás. Sí. Mira, Enrique Márquez, ¿no? que salió. ¿Tú qué dices de eso que dijo? Sí, ¿qué dijo? Bueno, mira, Enrique Márquez, yo lo escuché toda su comparecencia. Pusieron de relieve algo que no es el énfasis que él puso, ¿verdad? Él dijo algo que es cierto, en Venezuela hace falta democratizar aquí los gremios, todo eso es verdad, pero él no negó lo esencial que es la necesidad de convocar elecciones, por ejemplo, ¿verdad? Pero, evidentemente, la convocatoria de elecciones amerita unos pasos previos, eso lo sabe todo el que está pidiendo elecciones ya. Y baila joropo, sabes que necesita unos pasos previos. Eso es correcto, pero si tú estás pidiendo elecciones, tú sabes que con este CNE no puedes hacer elecciones, ¿verdad? Sabes que en las actuales condiciones no se puede hacer. Entonces, el que está diciendo elecciones ya, para hoy, para mañana, sin cambiar nada, está haciendo demagogia o sabe que está mintiendo. O sea, pero además hay que hacer elecciones. Mira. Después de unos pasos, elegir al CNE, TCJ, renovar la sala electoral, un TCJ, por cierto, que sea electo y que sea la sociedad civil la que nombre el comité de postulaciones, básicamente, de acuerdo a la Constitución, es decir, lo que yo creo. Hay cosas que él dijo que yo no entiendo, que en algún momento, si llega el caso, bueno, lo discutiremos. No todos, uno puede estar de acuerdo con todo lo que... Bueno, él y está hay bien. cosas que me parecen razonables. Y como él dice, él fue muy humilde en ese sentido. Él no está proponiendo un partido político ni un movimiento. Él dijo, son unas ideas en un documento para que debatan. Un documento, lo que llaman un documento Martí. ¿Tú te acuerdas que uno hablaba de eso, un documento Martí? ¿Qué es un documento Martí? Bueno, ¿por qué Martí? Bueno, para que lo destrocemos, pues. ¿Entiendes? La discusión, lo pongo ahí, lo sacrificamos. Entonces, se encasillan en 3 cosas, ¿no? Uno, por un lado, que no habló del imperialismo, del nacionalismo, que no le metió la madre al presidente norteamericano, que no le sacó las intervenciones militares en Centroamérica en el siglo XIX. Ya va.
Espera un momentico, ¿no? Él dijo lo que dijo desde su percepción y su perspectiva y desde su realismo político. De su análisis político, pues. Bueno, no pongas en él pensamiento ni idea que tú hubieses querido a tu rueda de prensa. Así es, así es. ¿Entiendes? Como cuando uno dice, vi una película, pero no me gustó, porque ha debido terminar de otra manera. Bueno, cuando tú hagas tu película, cual, ponle ese final que tú quieras. Es como a mí la gente me escribe, mira, no seas tan cobarde, ¿por qué no dices que esta es una dictadura? Pero bueno, pana, dilo tú, pues. Si tú quieres decirlo, está bien, yo lo puedo decir, pero no porque tú me digas que lo digas. Si lo quieres, cuando yo quiera decirlo, así es. Sí, tengo que decirlo todos los días para complacerte. No puede. Entonces, pero lo único, ¿no? Los radicales de un lado. Que se hizo la rueda de prensa en el Hotel Marrio. Bueno, y quieren uno más Marrio. Pero además, eso tiene una aplicación. Mario es mi amor. Mario. Solo por ella vivo la felicidad. Mario es mi amor. Eso estuvo de moda, pues. Bueno, de repente esa es su canción favorita. Ese es un chiste muy Mario. Que Mario. Que Mario eres. Sinceramente, vale. Mira. Chamo. No, yo me quedo sin palabras porque a veces las que tengo me sobran. Mira, entonces. Pero dime una cosa con lo que estuviste de acuerdo con lo de Enrique y una con la que no estuviste de acuerdo. Las elecciones de todo. Yo diría, bueno, vamos a poner 2 meses de elecciones, así como las fiestas patronales de San José de Cabrutica, que duran 3 días formalmente, pero duran como 2 meses. Entonces. Vamos a hacer elecciones sindicales. ¿Por qué dijo elecciones sindicales? Se ve que usted no conoce el mundo sindical. Son miles y miles de trabajadores que de esas elecciones dependen, que ellos cojan cuerpo, cojan legitimidad para que puedan discutir con lo que llaman la patronal, pública o privada, y sus derechos, pública o privada, que fueron secuestrados por los mismos que ustedes critican, que los llaman ilegítimos. También se cogieron todos los sindicatos. Si usted está en contra de una elección sindical, usted está de acuerdo con que la burocracia sindical de hoy se mantenga. Claro, entonces usted quiere dejarle a esa costra que se cogió los sindicatos. Además, para poner, perdona, no solamente eso, Juan, sino para ponérsela a la orden a mi comandante presidente, porque yo vi por ahí unos dirigentes sindicales que son, pero entonces son dirigentes sindicales que obedecen al comandante jefe porque son de la milicia. ¿Qué vaina es esa, chico? Entonces, eso ¿cómo es eso? Un dirigente sindical que es de la milicia, no, ordene comandante, y los trabajadores, no, yo soy primero, me debo primero a mi comandante que a los trabajadores que me eligieron. ¿Qué es eso? Enrique comete el error que no aclaró, después lo trató de hacer con Margarito Oropesa, que es simultánea, pero ya va. ¿Por qué no puede haber 15 días antes de unas elecciones generales de trabajadores, de todas las centrales y todos los... O sea, ¿por qué los trabajadores siempre tienen que ser dejados para después? Entonces, eso, que las comunas, que no sé qué, ya va. Es que usted sabe de verdad de qué se trata. Que las comunas fueron partidizadas, que se las cogió un partido para sus fines. Bueno, pues empezar porque no tuvieron un nacimiento democrático, Juan. Claro, las comunas nacieron de un experimento político no democrático. Así como una. Lamentablemente, como una más de ellos. No vale. Sí. Yo no estoy en contra de ninguna organización de la sociedad, junta comunal, junta parroquial, como la quieras llamar, pero que nazca del voto secreto y directo de la gente. Vamos a democratizarlo, pues. No vamos a aplastar eso que desaparezca. No. Ya eso existe. ¿Cómo ponemos eso? Eso es como una junta de condominio. Entonces, si la junta de condominio se la coge un partido, usted prefiere que no haya junta de condominio. No. Yo diría, vamos a rescatar eso y ponerlo al servicio de los que viven en ese edificio. Ahora, lo que sí es cierto es que hay una urgencia como país de un proceso de selección. Yo sí creo que tenemos que ir a un proceso de renovación total de todos los poderes, de arriba abajo. Vamos por todo. Como la canción aquella, para arriba abajo, de arriba abajo, como la canción esa que la banda está borracha. Bueno, de arriba abajo todo. De arriba abajo. Elección de arriba abajo, mira, del presidente, de la asamblea, de los consejos municipales, de los gobernadores, de las alcaldías. Renovar todo, porque creo que a Venezuela esos procesos no le hacen daño. Al contrario, la renovación significa aire fresco en la vida política. Los propios militantes del PSUV están cansados de tener las mismas caras siempre. Y sin embargo, bueno, allí también, la renovación, los propios oposición. Todo tiene que renovarse. Aquí, por ejemplo, a mí me gusta esa que pasa en Argentina, que hay las primarias para elegir a los candidatos de todos los partidos el mismo día. Claro que eso tendrá que ser en una segunda etapa. Fíjate tú, yo por ahí me acuerdo que Oscarí dijo recientemente que que ya las primarias en las que fue electa María Corina en el 2023 habían quedado atrás y que eso no era eterno, ¿no? Que ya tendría que someterse. Pero después corrigió, dijo que no lo había dicho y Mario le puso el video nuevamente. Porque nadie puede decir nada.
O sea ese es lo otro, mira, hablando de Enrique Márquez, más allá de lo que haya dicho o haya dejado de decir Enrique Márquez, que tiene derecho a hacer su planteamiento y a su hoja de ruta, vamos a discutirlo, vamos a discutirlo porque yo también quiero revisarlo con calma para conversarlo incluso con él si hay chance, pero bueno, en todo caso, él no va a dejar de hacer lo que vaya a hacer porque yo le diga que no lo haga o porque le diga que lo haga, simplemente como un venezolano más que tengo derecho a opinar, pero lo que yo estoy en contra, Juan, es de esa callapa, chico. Sí. Que hay una callapa en la cual invierten mucha plata, porque hay que ver la simultaneidad de mensajes, coño, para volver mierda además, al pobre Enrique, chico. Y entonces no reconoce que estuvo preso, quizás que digan que a lo mejor fue una parodia de él con el gobierno que estuvo preso, o sea, oye, por destrozar a alguien que piensa distinto, ¿verdad? Y entonces eso es lo más... si son enemigos del chavismo quienes están haciendo eso es lo más chavista que hay en todo caso. Estos días vi un tipo que me critica y me dice, tú no puedes decir nada porque tú no estuviste preso. Y yo le contesté, no, dije este tipo, mira, yo tuve 9 meses en mi casa, que tú sabes, Vladimir, aislado, no podía pisar a la calle, no podía salir, no podía escribir en Twitter, porque si lo hacía iba preso, preso como están los presos. Los presos que todavía quedan. Yo tuve casa por cárcel, no decretada y sin ningún expediente y sin... ¿Por qué no me meten preso como quisiera mucha gente? Porque yo estaba recién operado y me fueron a mi casa los policías con unos médicos a hacerme una evaluación. Y cuando vieron mi estado de salud, dijeron, vamos a dejarlo aquí porque sacarlo, se nos muere, que no, pero mucha gente decían no, que él dice que era que tenía una taquicardia, lo que te era asustado. No es para menos, cualquiera se asusta. ¿Ves? Bueno, muchos se fueron exiliados, yo no los culpo, bueno. Está bien, es que muchos es que ese es el problema. Eso habla de lo mal que se vive en Venezuela políticamente. Se tuvo que ir del país. Bueno, claro. No la metieran preso. ¿Y por qué tú escondías a María Corina? ¿Para que no la metieran presa? Claro, es lógico. ¿Y después qué hizo? Se fue del país huyendo. Pero es que además muchos de los que están en el gobierno, bueno, ya están envejecidos muchos de ellos, pero muchos de los que llegaron al gobierno con Chávez, bueno, es que yo también llegué al gobierno con Chávez, ¿verdad? Bueno, yo soy hijo de un perseguido que también tuvo que estar clandestino, que tuvo que estar preso, que estuvo preso, que fue torturado, todo eso. Y bueno, muchos que estuvieron torturados, estuvieron escondidos, que no se dejaban agarrar. Yo fui más preso que tú. No mira, un día, una hora que tú estés preso, usted no sabe lo que es eso. Sí, señor. Si eso no fuera tan efectivo, no existieran las cárceles, las prisiones y las amenazas. Entonces, todos hemos padecido. Imagínate tú cuando tú estás en tu casa, que no es la policía, que tú vayas para salir con unos amigos y la flaca te dice, no puedes salir, ¿vale? Bueno, ¿cómo te sientes? Me siento mal. Preso, me sentí preso. Así preso. Entonces, bueno, me cortaban la luz, me estaba haciendo una llamada a mi familia. Te hemos dicho que no hables por teléfono. ¡Ay! Me tumbaba la línea. Mira, eso. Claro, no es para menos. Se yo. Claro. Entonces, eso lo vivimos en mayor o medida. Sí, bueno, claro. Pero a lo que voy es que entonces ahora hay una cosa. Hay opositores de primera y de segunda, hay presos de primera y de segunda, hay perseguidos de primera y de segunda, y entonces hay una capita de gente que se cree con derecho a cuestionar a todo el mundo. Entonces, esa coñaza que le están dando a Enrique Márquez, yo creo que es inmerecida. Como digo, lo respeto su trayectoria y yo voy a considerar con calma todas las cosas que dice, como las que dice Carri, como las que dice María Corina. Me voy de extra primicia. Hay muchas cosas que dice María Corina que yo comparto. Y hay muchas cosas que quisiera discutir con ella y que quisiera que aclarara y profundizara. Por ahí dicen que ella va a privatizar la educación en todos los niveles, que va a acabar con el sistema de salud pública y va a crear unos fondos al estilo Chile, ¿no? Cuando el proceso no democrático. Esas son las cosas con las que no estás de acuerdo. Pero dime una con la que estás de acuerdo, Juan. Vamos a ver. Con que le haya entregado el premio Nobel a Trump. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Nada. Tú no has visto todo lo que ha hecho Trump por la paz en el mundo. Entendí. Entendí. ¿Viste que sí? Y no, pero ahora sí, es que yo hago unos chistes. Vieron que sí es verdad. Mira, que estoy yo de acuerdo con María Corina, que todo el mundo tiene derecho a regresar al país, a participar libremente en la política, y que si hay una amnistía, tiene que ser de verdad para todo el mundo, y que uno puede después criticar, tú no te mereces llegar a la presidencia por esto y por esto, pero tienes derecho a competir, que sea el pueblo que la gente decida, claro, quitar todo eso. Acuerdo. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo
o sea, más que lo diga uno, lo diga el otro, en que aquí si hay un cambio de gobierno, como ojalá ocurra. Dije, se decide, no te decida, porque Sí, después no, confunde. es decir, es muy difícil eso. Bueno, vale, que el PSUV tiene que tener un espacio para participar. ¿Verdad? Tiene que dejar, o sea, eso de que vamos a exterminar, vamos a eliminar a fulano, que fulano de tal no tiene derecho. Fíjate tú, a mí hay gente que me dice que no tengo, que yo no debería ejercer más el periodismo. Bueno, está bien, pues, pero quítame el título. Quítame el título, ven que me quitas el Tampoco título. tiene O derecho bueno, a hablar, tú no deberías morirte. Ah, bueno, Uno así dice, es. ¿pero qué tienen en el alma? Entonces de repente uno se muere. No, pero no te tienes que morir de un infarto, te tienes que morir, te tienes que morir. Y va a ser el día que yo quiera. Y el día que ellos quieran, ¿ves? Entonces, mira, el odio es algo muy peligroso. Yo le tengo miedo a eso. ¿Sabes por qué? Porque de ahí del odio se pasa a la violencia física, ¿entiendes? ¿Ves? Pero es que Del hay odio se gente pasa a la que violencia lo amenaza física. a uno, no te amenazan. Cuando lleguemos al poder, Bueno, o sea, claro. Pol Pot, del día cero, tú vas a tener que rendir cuenta ante la justicia. Y bueno, todos tendremos que rendir cuenta porque que lance la primera piedra, el que no haya cometido un error, el que no... O sea, entonces yo digo, pana, bájale dos al odio. Yo a veces leo... Lo que pasa es que es como peleas tú, por ejemplo, con un ejército de bots, ¿verdad? Que no son ciudadanos, no son personas, son repetidores. Entonces tú ves la cuenta, son unas cuentas que tienen 2, 3 seguidores, sí. Y entonces, son miles y miles, eso son como una especie de... Una cosa perversa para torcer la opinión pública y para crear nubes. Pero además para tratar de inhibir a la gente, para inhibirlo a uno de una opinar, y dice, oye, no voy a opinar porque me van a salir encima, me van a brincar encima, ¿entiendes? Entonces yo digo, bueno... así como me hicieron una campaña a mí, como te la han hecho a ti, ahora se la están haciendo a Enrique Márquez, pero paradójicamente yo he estudiado humildemente la comunicación, he estudiado bastante eso, doy clase de eso, eso se revierte, porque satura y crea una cosa que le pasa a los aviones que se llama fatiga del material, de tanto volar a grandes velocidades, hay que irlos pintando y repintando. Se hacen ruido ellos mismos y fatigan a la gente. Y por eso la curva de atención es de 73 horas. Mire, nosotros no tenemos fatigando ya a la gente. ¿Verdad, chicos? ¿Por qué no terminamos con esto? 4 minutos. Ya tenemos 40 minutos. Bueno, ya está, Vladimir. Yo creo que ya, pues. Ya vale, ya me cansaste. Yo también me cansé. Bueno, di algo, unas últimas palabras, unas palabras de cremallera, pues, o sea, de cierre. Súbete lo que se te bajó. Bueno, nos vemos la semana que viene aquí mismo, porque no es podcast cosa. No es podcast cosa, y es mucha lo que hablamos. Mucha. The Daily Journal, la voz de Venezuela en el mundo.